Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias por darnos un nuevo día de vida, por darnos la oportunidad de alabarte, de exaltarte. Y hoy, Espíritu Santo, estamos ante tu presencia para pedirte que seas tú llenando cada hogar, cada corazón, cada personita que hoy se acerca a alabarte y exaltarte. Te pedimos que seas tú permitiéndonos adorarte y bendecir tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Gracias te damos hoy, Señor Jesús, por permitirnos seguirte alabando, por permitirnos seguir exaltando tu poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar salvación y que solo en ti podemos encontrar redención. Te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte exaltando, porque sabemos que es nuestro único motivo de estar aquí. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor sobre mí tu vida, sopla, Cristo sopla. Señor, aliento de vida, Cristo sopla, viento de Dios, sopla sobre mí tu vida, Cristo sopla. Aliento de vida, Cristo sopla, viento de Dios, sopla sobre mí tu vida, Cristo sopla. Viento de Dios, sopla
cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante tu presencia dándote gracias, porque sabemos que tú eres nuestra única heredad, nuestra única herencia, Señor Jesús, y por eso, Señor, estamos aquí dándote gracias. Te pedimos que seas tú llenándonos y colmándonos cada día más de tu presencia y permitiéndonos hoy abrir nuestros corazones para recibir de tu palabra. Hoy te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de nuestros apóstoles, llenándolos cada día más, Señor, de tu unción, de tu poder, y haciendo, Señor, que ellos y su familia sean cada día colmados con tu manto. Y asimismo hoy te pedimos por el pastor Germán, te pedimos que seas tú llenándolo y hoy colmándolo de tu palabra, poniendo en su boca un carbón encendido y llenando, Señor, hoy su vida de tus bendiciones para que por medio de su boca tú puedas bendecir nuestras vidas. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, vamos a leer los versos 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana estamos delante de ti, exaltándote, loándote, glorificando tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado, Señor. Permítenos recibir esta palabra, Señor, con un corazón de niño, con un corazón sencillo, Señor, y ante todo con un corazón crédulo, creyendo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice en la Nueva Traducción Viviente: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, está este pasaje de la epístola a los Colosenses, como sabemos, escrita por el apóstol Pablo. En este capítulo 3 está tratando una temática que hace parte de lo que se puede llamar la vida congregacional o la vida dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se refiere únicamente al templo, al sitio de reunión. Al sitio de reunión se le conoce como iglesia o como templo, ¿sí? Sino también a cada una de las personas que han recibido a Jesucristo en su corazón, que han procedido al arrepentimiento y que asimismo se consideran como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo asimismos? Porque de hecho, pues el Señor conoce a los que son suyos, dice la Escritura. Sí, así dice claramente: el Señor conoce a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Lo importante es que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene una representación universal
Sí, o sea, la iglesia de Cristo es algo muy grande, empezando porque hay una iglesia que ya está en la presencia del Señor Jesucristo. Hay otra iglesia que ha transcurrido a través de las generaciones, hay una iglesia que está en este momento, en esta generación, está profesando la fe. Y también, por supuesto, está la iglesia local, y dentro de la iglesia local pues estamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces les decía, estos versos de la epístola a los Colosenses en el capítulo 3, escrita por el apóstol Pablo, tiene que ver con la vida congregacional, con la vida dentro de la iglesia, con algunas, o mejor, da algunas recomendaciones de lo que debe ser la vida en la iglesia y de lo que nosotros debemos tener, cada creyente, cada uno de nosotros, dentro de nosotros, para poder vivir la vida congregacional de una manera buena, de una manera edificante, pacífica, por supuesto. Y lo primero que recomienda es que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene nuestros corazones. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios en la congregación debe abundar, que la palabra de Dios en cada uno de los creyentes debe abundar. Y esto es importante que nosotros lo toquemos, este punto. ¿Por qué? Porque por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, la visión, digámoslo así, que el Señor Jesucristo le ha dado a nuestro apóstol es justamente esa, que la palabra de Cristo se predique, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con toda su riqueza, se predique en los sitios de culto, sea un grupo familiar, sea un grupo de intercesión, sea la iglesia mayor en el Teatro Alcázar, sea las iglesias sucursales aquí en Pasto, las iglesias en los pueblos de Nariño, en los otros municipios, en fin, que se dedique el tiempo de la liturgia única y exclusivamente a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios abunde en medio de la congregación, abunde en nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como bien lo dice en el verso 16, está llena de riqueza. En la palabra de Dios nosotros encontramos todas las riquezas que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo contiene. Entonces, mal haríamos dándole tiempo o dándole cabida a otras posibilidades. Por ejemplo, hay congregaciones, iglesias donde le dedican un buen porcentaje de la predicación a actividades o de la liturgia, digámoslo así, a actividades pues que no tienen que ver con la palabra de Dios. En muchas ocasiones recuerdo en el ministerio donde empecé a congregarme, se daba un tiempo larguito, no era corto, a los testimonios en una reunión que en muchas ocasiones era superior a las 100 personas. Entonces las personas querían participar y en ocasiones daban unos testimonios bien interesantes, pero en la mayoría de ellos pues a veces eran cosas muy sencillas, muy triviales, que le quitaban tiempo a la predicación. El tiempo de los testimonios, diga usted, era 10 a 15 minutos y a la palabra ya se le recortaba. Y al mensaje bíblico se le recortaba.
y en muchas ocasiones personas con poco conocimiento, con poca arrepentimiento y conversión, decían cosas en sus testimonios que no eran para la edificación del cuerpo. Listo, que no procedían de la fe. En fin, eso se prestaba para muchas situaciones. Entonces, les decía, la congregación debe ser un sitio en donde abunde la palabra de Dios, ¿de acuerdo? La palabra de Dios, se debe hacer un esfuerzo por exponerla de una forma ordenada, de una manera que llegue, que le hable a las personas, y para eso quien está encargado de dar la palabra en la congregación tiene que buscar indefectiblemente el rostro de Dios. Aparte tiene que tener comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando la persona está dando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra esté ungida con el Espíritu Santo, y esa palabra llegue, y esa palabra obre, y las riquezas que están en la palabra de Dios lleguen a todos y cada una de las personas que tienen fe, que tienen la actitud correcta, el corazón dispuesto para recibir el mensaje. Listo, eso es muy, muy importante. Y mire, alguien puede decir, sí, el carisma de la persona es importante en la predicación. El carisma más importante es el del Espíritu Santo. Una persona puede ser muy carismática o puede ser muy poco carismática. No es tan importante. El principal carisma a la hora de dar el mensaje de la palabra de Dios es el del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo llegue, toque a las personas, a quienes estén dispuestos, por supuesto, porque si hay personas apáticas, indiferentes, que a qué hora se acaba esto tan aburrido, pues el Espíritu Santo respeta el libre albedrío de cada persona y no los va a molestar hablándoles. ¿Listo? Entonces les decía que el primer mensaje que da el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es que la palabra de Dios abunde en los corazones. ¿Listo? Por ejemplo, un capítulo antes, en Colosenses capítulo 2, verso 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí nuevamente nos está hablando acerca de alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio es extraordinariamente rico, infinitamente rico, pero el mensaje del Evangelio, o más bien la riqueza que está en el mensaje del Evangelio, hay que irla asimilando, hay que irla haciendo un discernimiento de toda la riqueza, y este discernimiento que se hace de la riqueza que está en el Evangelio no se lo hace en una semana, ni en 3 meses de congregarse, ni en 3 años. Es algo que va progresivamente a través de todo nuestro peregrinaje aquí. Por eso es tan importante que abunde la palabra de Dios, para que los corazones dispuestos vayan a través del discernimiento espiritual, que ir extrayendo, sacando toda la riqueza que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae. También dice aquí: enséñense y aconséjense unos a otros con
toda la sabiduría que Dios da. Esto es bien importante porque lo estamos diciendo, si el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene una riqueza infinita, también tiene una utilidad infinita. Para todo tipo de situaciones, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene una respuesta, tiene, ¿qué le digo? Tiene una solución, tiene una manera, ¿de acuerdo? Entonces, recibir el consejo que viene a través de la palabra de Dios es una experiencia muy positiva. Quien recibe el consejo de la palabra de Dios, podemos decir, es una persona bienaventurada, porque se le está dando un consejo certero, porque se le está dando el consejo de una palabra que es pura, de una palabra que ha sido refinada, que ha sido acrisolada por Dios mismo. ¿Listo? Porque así dice la palabra, la Biblia, que la palabra de Dios ha sido purificada 7 veces. ¿Listo? O sea, cuando uno obedece un consejo de la palabra de Dios, como decimos nosotros ahora, va a la fija. ¿Listo? Va a la fija. Si la palabra, por ejemplo, en alguna situación de cualquier persona, en cualquier momento, si el consejo de Dios a través de la palabra, tomado directamente de la palabra o a través de uno de los siervos autorizados por Dios para dar el consejo, es, por ejemplo, tenga paciencia, pues esa paciencia que nosotros tenemos va a ser grandemente recompensada y vamos a ver que el Señor en esa paciencia nuestra se va a glorificar, va a cumplir su propósito, por una parte, y por otra parte nos va a bendecir. ¿Listo? Si el consejo es diferente, si el consejo es cualquier consejo tomado de la palabra de Dios, nosotros, como le decía, tenemos la certeza de la victoria a través de ese consejo. Por eso es tan importante estar dispuesto a recibir el consejo de parte de Dios. Yo lo digo con toda claridad, el consejo de Dios enriquece nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, miremos lo que dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, verso 1. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mire esta palabra de Isaías capítulo 30, verso 1, lo tremenda, lo contundente que es. ¿Listo? Dice con signo de admiración, ay, dice, de los hijos, está hablando de los hijos, de los redimidos, de la iglesia, de personas que forman parte del cuerpo de Cristo y que se apartan. Primer pecado, primer error espiritual, apartarse. Segundo, tomar consejo, pero no de Dios. Entonces, al error espiritual de apartarse de Dios, se le suma otro error espiritual que es tomar consejo no de la palabra de Dios. Y dice algo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Mire esta partecita, lo importante. Cuando nosotros recibimos el consejo de la palabra de Dios, les decía hace unos instantes, vamos a la fija. El resultado va a ser excelente. Vamos a ser enriquecidos. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el consejo de Dios estamos siendo cobijados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Aquí lo dice clarito. Tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu.
el consejo que Dios nos da por medio de su palabra es una cubierta sobre nosotros, es una cubierta de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Listo? Quien no toma, quien rechaza, quien se aparta y no toma el consejo de la palabra de Dios, se pone una cubierta, sí, pero no del Espíritu, no del Espíritu de Dios, que eso es muy diferente. El resultado también es diferente. ¿Listo? A estos versos hay que ponerle mucho cuidado. Ahora bien, dice: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Dice, y debemos tener en cuenta también en este pasaje, lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Esto de cantarle a Dios, cantarle salmos, cantarle himnos, cantarle alabanzas a Dios con corazones agradecidos, no es otra cosa diferente a tener deleite en el Señor, a contentarse con el Señor, a estar gozoso, a sentir placer con el Señor. Y esto es muy importante, y alguien dirá, pero es que uno no puede fingir estar contento. Es que no se trata de fingir estar contento, no se trata de fingir tener un deleite, no se trata de fingir nada. Ayer en el devocional les decía o les compartía que cuando uno tiene experiencias con el Señor, tal vez la palabra experiencias no fue la que utilicé, cuando uno tiene motivos, mire, cuando uno hace un culto racional, ya recordé, cuando uno hace un culto a Dios consciente, sin misticismos, sin fingimientos de ningún tipo, cuando hacemos un culto a conciencia a Dios, nos vamos a llenar de motivos. ¿Para qué? Para alabar a Dios. ¿Listo? Cuando tenemos el conocimiento, el rico conocimiento de la palabra de Dios, cuando somos conscientes, cuando hemos interiorizado ese conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios tiene control de todo, que Él está al control de todas nuestras situaciones, y eso, por difícil, por angustiante que pueda ser un momento, una experiencia, en fin, pues eso nos da alegría. ¿Listo? Por eso dice el Salmo 37, muy conocido, versos 4 y 5, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Como lo vemos aquí, está hablando de deleitarnos a nosotros mismos en Dios. ¿Y qué mejor para deleitarnos a nosotros mismos en Dios que tener, como les decía, tener motivos? ¿Listo? Y mire, cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos motivos para alabar a Dios. ¿Listo? Generalmente, cuando nosotros nos convertimos, llevamos poco tiempo en el cuerpo de Cristo, asistiendo a la iglesia, generalmente hay motivos no para alegrarse, sino para entristecerse por los errores espirituales que hemos cometido, por las consecuencias que se están viviendo por cuenta de los errores espirituales. Pero poco a poco, en la medida en que vamos siendo enriquecidos con la palabra. ¿A qué me refiero enriquecidos? En la medida en que la palabra de Dios va poniendo en nosotros fe,
así no cambien las circunstancias, pero ya la palabra de Dios puso fe, eso es muy bueno. Y segundo, en la medida en que vayamos teniendo victorias por la obediencia, por la pura gracia de Dios, a la medida en que vayamos teniendo victorias en nuestra vida, ya tenemos más motivos para alegrarnos. Podríamos decir que una persona que lleva bastante tiempo o algún tiempo en la iglesia obedeciendo al Señor, esa persona está cargada de motivos para deleitarse delante de Dios. Tiene más motivos. Y eso es así. Y eso es una experiencia que ustedes muy seguramente la viven. Estoy seguro que sí. Personalmente es una experiencia. Yo tengo muchos, imagínense la cantidad de motivos durante 30 años de profesión de fe. Imagínense la cantidad de victorias que he visto en mi vida, que me motivan a alabar a Dios, a aplaudirle, a cantarle, a danzar, a esperar, a escuchar su palabra, en fin. ¿Listo? A eso se refiere. Y en el ambiente eclesiástico, volviendo al inicio de la predicación, que son estos versos, son recomendaciones que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo da para la convivencia en la iglesia, son recomendaciones que tienen que ver con la alegría, con el deleite, con el placer, con el contentamiento, con el agrado que el creyente debe experimentar en la iglesia y que lo refleja como alabando a Dios. ¿Listo? Aplaudiéndole, dándole gloria con gritos de júbilo, con alabanzas, en fin, como cada uno sienta hacerlo. Y también dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros justamente somos eso, representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo se fue a la presencia de Dios Padre, habiendo cumplido a cabalidad su función, y se fue tranquilo con la certeza de que la iglesia que él había fundado continuaría haciendo su obra, porque la iglesia que el Señor Jesucristo fundó es la representante de Cristo mismo aquí en la tierra. Nosotros somos eso, representantes, somos, también lo hemos visto en otras ocasiones y lo dice la Biblia, embajadores. Y aquí lo dice, mire, segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso les decía que el Señor Jesucristo terminó su obra aquí en la tierra, fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre y Él está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que su obra la ha continuado haciendo su iglesia. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, con el cual la iglesia de Cristo fue revestida desde lo alto. ¿Listo? Y entonces, en ese orden de ideas, usted y yo, nosotros, la iglesia de Cristo, somos representantes o somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y para invitar a la gente a que se reconcilie con el Señor. Efesios capítulo 6, verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Nuevamente se reconoce él como un embajador.
un embajador de nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento estaba privado de la libertad. Por eso dice que en cadenas. ¿Sí? La epístola a los Efesios hace parte de las epístolas junto con Filipenses, con Filemón, que el Señor le permitió escribir al apóstol Pablo en cautividad, en prisión. ¿Listo? Pero aún así, mire, estando en prisión, estando encadenado, él se reconoce a sí mismo como un embajador de Cristo. Y el embajador de Cristo fundamentalmente, ¿cómo trabaja? Hablando, predicando la palabra. Y dice el apóstol Pablo que le pide al Señor que le dé la sabiduría para predicar como debe predicar. ¿Listo? Que le dé el denuedo para hablar como debe hablar. Y por último, dice en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 17 de Colosenses 3, dice: den gracias a Dios Padre por medio de Él. Ayer también lo veíamos en el devocional. La gratitud debe ser algo que esté en nosotros. La gratitud debe ser algo que esté a flor de labios en nosotros. O sea, siempre dándole gracias a Dios. Listo, por todo, por el alimento, por la vida, por la salud, por la familia, mire, aún por la época que nos toca vivir. A veces uno siente algo ¿qué le digo? De desconcierto, de ver cómo está el mundo, de ver cómo están los tiempos de difíciles, que son tiempos malos, como dice la Biblia, tiempos postreros, donde se ha perdido todos los valores. ¿Listo? Pero recordemos y debemos darle gracias que primero, que por fortuna nosotros lo conocemos a Él. Muchos de los hogares están completamente convertidos, o sea, me refiero a papá, mamá, los hijos. En muchos hogares están sirviendo todos los miembros de la familia, y eso es muy importante porque nos preserva de estos tiempos difíciles, de estos tiempos malos. Ahora bien, otro punto a considerar es que tenemos más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez seamos partícipes de la del arrebatamiento, más bien, para ser claros. Tal vez a nosotros nos corresponda, a nuestra generación, ser recogidos por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga hasta las nubes a recoger a la iglesia. ¿Listo? Si eso sucede, gloria a Dios. Si tenemos que continuar aquí en la tierra, pues llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Si los tiempos se ponen más difíciles, no pensemos que Dios nos ha olvidado, ni que qué fue lo que pasó, que hicimos mal, ni que el Evangelio está mal. No, si vienen tiempos más difíciles, y para la iglesia, y sobre todo para la iglesia aquí en Colombia, recordemos que estamos en un año electoral y ustedes son testigos, estamos orando para que el Señor nos bendiga con un buen presidente. Si vienen tiempos difíciles de persecución a la iglesia, pues que sea un motivo para meternos más en la presencia del Señor, para buscar más su rostro, para llenarnos más del fuego de su Santo Espíritu, y podemos estar seguros que el Señor nos guardará, nos protegerá de todo mal, nos respaldará, nos sustentará, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Así lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hace poco tratamos este verso también.
Recordemos que el reino que nosotros hemos recibido es un reino inconmovible. Ningún reino sobre la tierra es inconmovible. Todos los reinos. Y la experiencia es clarísima. La historia de la humanidad testifica de eso. ¿Cuántos reinos han habido a través de los años, de los siglos? Y todos han sido conmovibles, removibles. Pero el reino que nosotros hemos recibido, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, es un reino inconmovible. Y recordemos el pasaje en el cual el Señor Jesucristo mismo dice que a nuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. O sea, ya es un reino que se nos ha dado, que se nos ha concedido, al cual accedemos por medio de la fe que recibimos, al cual accedemos por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un reino inconmovible. Con esa certeza y esa convicción, nosotros debemos servir en este reino con gratitud, procurando agradarle en todo, con temor y reverencia, o sea, con respeto y reverencia al Señor. Estas son, como les decía, algunas recomendaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de los Colosenses y para la vida congregacional. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos dándote gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por los tributos que tus hijos y tus hijas presentan, Señor. Gracias porque, Señor Jesucristo, son actos de fe, son actos de amor, son actos de esperanza, Señor, porque el que siembra lo hace con la esperanza de cosechar. Yo te doy gracias, Dios Todopoderoso. Te pido que recibas esta honra, la bendigas y la multipliques en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Muévete, Espíritu de Cristo, en medio de la congregación. Que seas tú tocando, Señor, las vidas de tus hijos, de tus hijas, donde quiera que se encuentren, Señor. Que seas tú, Espíritu de Jesucristo, llevando la consolación de nuestro Padre Celestial, porque así dice tu palabra, que Dios es Dios y fuente de toda consolación. Que seas tú, Espíritu Santo, llevando la consolación a cada corazón, a cada familia. Que seas tú llevando el fortalecimiento, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, trabajando en los espíritus de tus hijos, de tus hijas, fortaleciéndolos, ensanchándolos a sí mismo, fortaleciendo, colocando vigor en sus almas, salud en sus cuerpos físicos. Señor, bendice a Torrefuerte, bendice a Genesaret, Señor, los hermanos y las hermanas que tienen pendientes en este tiempo presentar exámenes para sus trabajos. Por favor, glorifícate, Señor Jesucristo, para sus estudios, para sus promociones laborales. Por favor, Señor Jesucristo, glorifícate, dale sabiduría, entendimiento, ante todo gracia, Señor. Bendice, Señor, a sus vidas, bendice las familias, toca, Espíritu Santo, toca, llena, Señor, con fuego, con gracia, los corazones, Señor, que haya abundante palabra, Señor, en medio de Torrefuerte, de Genesaret, que la palabra abunde, Señor, en la congregación, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, todas y cada una de las iglesias, las pastoras de este ministerio, los pastores. Ayúdale, Señor, a cada uno en especial. Ayuda al Señor presidente, a su gabinete, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, Señor. Clamamos por la paz para Israel, Señor.
nos postramos delante de ti suplicándote que guardes a Israel, que guardes a Jerusalén, Señor, que todos sus enemigos huyan, Señor, que si vienen por un camino a atacar a Jerusalén, tengan que huir por 7 caminos, porque tú estás a favor de tu pueblo, defendiendo a tu pueblo amado, al pueblo de las promesas, al pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Bendice a Israel, prospéralo, Señor, prospera a tu pueblo amado, Israel, en el nombre de Jesús te lo hemos pedido, Señor. De igual manera, guarda a Colombia, ten misericordia de Colombia, Señor. La iglesia, nosotros como iglesia te pedimos que nos bendigas, Señor, con un buen gobernante, Señor, con un gobernante temeroso de Dios, que quiera bendecir a Colombia, que gobierne en tu temor, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.